Timoteo 3, 16, 17. La voy a leer de nuevo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hermano Moisés Elías nos explicará lo que Dios nos quiere decir en estos versículos. Vamos a dar paso al hermano Elías, porque él tiene la prédica de esta tarde. Muchas gracias, hermano Jorge. Espero, queridos hermanos, que hayan tenido una muy buena semana, que el Señor siempre nos está cuidando, ¿cierto? Y protegiendo de muchas cosas. Y hoy, sobre todo, que es un día muy importante para nosotros. Y no estoy hablando acerca de las votaciones, sino que es un día importante porque hoy es el Día del Señor. Y eso es lo que debiera ser realmente importante para cada uno de nosotros. Y de hecho, por eso estamos juntos en este momento, ¿cierto? Porque es el Día del Señor. Voy a poner un PowerPoint ahí para que lo vayamos viendo. Bueno, el hermano Jorge, ¿cierto? Ya leyó la cita segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y como hemos estado viendo todo este mes, ¿cierto? Hemos estado hablando acerca de las 5 solas de la Reforma Protestante, que son los 5 pilares, o debieran ser por lo menos, ¿cierto? Los 5 pilares de nuestra fe, de lo que nosotros creemos, de lo que se sustenta finalmente lo que creemos. Más allá sí de que estuve averiguando un poco y no todos los pilares quizás salieron directo con la reforma de Martín Lutero, sino algunos se dieron un poco después, pero finalmente tienen su origen muchos de ellos justamente a raíz de este hecho, de cuando Martín Lutero, ¿cierto?, clava las famosas 95 tesis. Y ya hemos hablado, ¿cierto?, de la sola gracia, de la sola fe, de solo Cristo, y ahora queda finalmente sola escritura y después viene solo a Dios la gloria. Y si lo analizamos de cierta forma, son nuestra base, ¿cierto? Y a la vez tienen un sentido, de hecho tienen una lógica estas zonas, no solamente, sino que están porque sí. Porque finalmente nosotros somos salvos, ¿cierto? Solamente por gracia, a través de la persona de Cristo, que se encuentra revelado en la sola Escritura. Y para poder hacer esto tenemos que tener, ¿cierto?, solamente fe en Él. Y finalmente todo esto lleva a que la gloria es solamente para nuestro Dios. Y bueno, cuando uno estudia las 5 solas, siempre hay como un versículo base que sustenta finalmente cada una de estas solas. Y en este caso, como ya se leyó, ¿cierto?, es segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que lo voy a poner ahí, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si uno se pusiera a leer el capítulo completo, el capítulo 3, se va a dar cuenta que esto que sustenta finalmente esta sola viene a ser como la conclusión de lo que se está desarrollando en el capítulo 3. Entonces, ahí leyendo, traté de hacer unos pequeños resúmenes acerca del capítulo y una conclusión. Y primero, en la primera parte de los versículos tenemos, como dice ahí, problemas que se presentarían en los últimos tiempos. Y lo voy a buscar acá. Pablo, vamos a ver esto un poquito. Pablo dice, en los primeros versículos dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Y justamente cuando Pablo menciona esto, da o enumera un listado de ciertos problemas que se iban a dar en ese momento.
Y dentro de ese listado dice que habrían hombres que serían amadores de sí mismos y que esos hombres serían avaros, que serían vanagloriosos, que serían soberbios, blasfemos, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. Y les dice, a estas personas que tú veas, a estos tú tienes que finalmente evitar. Pero curiosamente, después dice, serán de la manera que Janes y Jambres se resistieron a Moisés. Así que la pregunta debiera ser finalmente, ¿quién es Janes y Jambres? Y obviamente cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos la historia de Moisés, Moisés se encuentra en Egipto, ¿cierto? Dios lo encomienda para que libere a su pueblo, se enfrenta a Faraón, Faraón le dice que no lo va a hacer, y vienen estas 10 plagas que todos conocemos. Y dentro de eso, cuando empiezan a venir las plagas, estas dos personas, Janes y Jambres, fueron dos magos egipcios que se opusieron a Moisés y a Aarón. Y lo hicieron finalmente al duplicar finalmente algunos de sus milagros. Entonces, claro, finalmente, no, mira, finalmente lo que el Dios de Moisés o lo que Moisés está haciendo finalmente no es algo que sea muy impresionante, porque finalmente nosotros también lo podemos hacer. Entonces, como que no era algo asombroso. Ahora, lo que llama la atención que Pablo, cuando enumera este listado, la importancia de esto es que finalmente no está hablando acerca de personas que vamos a ver por la calle, sino que se está refiriendo a gente que va a estar dentro de la misma iglesia. Entonces, justamente por eso también hace esta referencia a estos magos egipcios, porque finalmente dentro de la iglesia llegarían muchas personas que tratarían de imitar las conductas de los cristianos, ¿cierto? Pero finalmente, en el fondo, esas personas no eran lo que se mostraban, sino que son como el listado que se enumera, ¿cierto? Que son personas que iban a ser avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, bueno, y el listado es mucho más grande. Entonces, dice Pablo le dice a Timoteo, a estos tú tienes que evitar finalmente, y fíjate, porque aún así, a estas personas muchas veces no se van a mostrar así, sino que van a tratar de hacer cosas como que parecieran que fueran de la iglesia, pero finalmente no son de la iglesia. Luego de eso viene como un consejo de Pablo hacia Timoteo, ¿cierto? En el 3.14 y 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este es como el gran consejo que él le está dando a Pablo. Mira, va a llegar esta gente, tiene estas cualidades, ten cuidado porque se van a meter, hay gente que va a estar dentro de la iglesia, entonces todas estas personas con estas características tienes que evitar porque van a generar problemas. Pero finalmente, más allá de todo esto que pueda estar sucediendo, tú finalmente tienes que persistir en lo que has aprendido, ¿cierto? Y le dice que finalmente que lo ha aprendido desde la niñez, que ha sabido la Sagrada Escritura, pero la parte importante por cual tiene que perseverar y persistir en esto es porque finalmente dice y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, que es algo importante, ¿cierto? El que sigue los consejos de Dios es una persona que es sabia. De hecho, podemos ver en la misma Biblia, ¿cierto? Los proverbios del rey Salomón, ¿cierto? Que son justamente muchos consejos de sabiduría hacia las generaciones. Los cuales te ponen a ser sabio, pero lo más importante que de esa sabiduría que uno puede adquirir es que es una sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, que finalmente es lo más importante porque es algo que no es algo que se está tratando del momento, ¿cierto? Sino que es algo espiritual, se está tratando de nuestra propia alma y finalmente en dónde pasaremos la vida eterna. Así que no es algo menor para poder dejar de lado. Y después viene este famoso versículo que todos conocemos. Así que después de esto, Pablo, que todo esto que te puede hacer sabio, ¿cierto? Para alcanzar finalmente la salvación, tienes que entender que todo lo que está en la Biblia
¿cierto? Es inspirado por Dios y que todo esto es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Y leyendo un poco acerca de este versículo, me encontré con esto, la inspiración de las Escrituras. Y es que Pablo primero deja bien en claro que el origen de la inspiración, ¿cierto?, proviene de Dios mismo, ¿cierto? Toda la Escritura es inspirada finalmente por Dios. Y me encontré con una parte bien interesante, que Pablo usa la palabra griega theopneust, que quiere decir exhalada por Dios. Aunque la palabra, ¿cierto?, normalmente se traduce como inspirada, que quiere decir inhalada. Y esto me llamó mucha atención porque finalmente nunca le había tomado importancia a esa pequeña palabra inspirada. Porque claro, leyendo algunos comentarios decían, claro, finalmente esa inhalación que se menciona es como parte de la respiración de una persona. Pero finalmente el término exhalada por Dios es aún más profundo, porque finalmente es algo que sale de la boca de Dios a las personas. Entonces, Pablo, en ese término, con mayor razón deja en claro, ¿cierto?, que la palabra, si bien es cierto, es inspirada por Dios, pero más que inspirada, es hablada por Dios hacia los escritores, ¿cierto?, que él finalmente supervisa finalmente la escritura. Si bien es cierto, la escritura fue escrita por personas, ¿cierto?, pero finalmente es supervisada por Dios porque finalmente él es quien habla a las personas lo que debieron escribir. Y a veces no le tomamos mucho peso a esto, decimos, sí, toda la escritura, porque muchas veces no sabemos todos estos versículos de memoria y los repetimos y los sabemos al revés y al derecho, pero dejamos de lado esa profundidad, queridos hermanos. Y claro, el peso que tiene esto, finalmente, toda la escritura es finalmente hablada por Dios. Es la palabra de Dios misma hablada a cada uno de nosotros. Entonces, el punto de Pablo es que la palabra de Dios es inspirada, ¿cierto?, por medio de la exhalación divina hacia las personas. Y leyendo un poquito más adelante, si uno siguiera como la secuencia histórica de lo que pasa en la Reforma, una de las principales disputas que ocurrió en el siglo XVI, ¿cierto?, fue el tema de la fuente de la revelación divina acerca de las Escrituras. Y fue algo que sacó gran roce, porque si bien es cierto, aquí voy a poner el protestantismo, los protestantes, ¿cierto?, tanto como los católicos, ambos, y en general todos los cristianos, estaban de acuerdo en que la Biblia era parte de la revelación especial de Dios y que la naturaleza, ¿cierto?, es parte de la revelación general. Como ya lo hemos dicho en otra ocasión, ¿cierto?, la naturaleza es la revelación general de Dios, en que los cielos, ¿cierto?, nos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, como dice, anuncia las obras de sus manos. Y en eso no había mayor problema entre católicos y protestantes. El problema acerca de la revelación especial ocurría que para los católicos no solamente la Biblia era parte de la revelación especial, sino que también ellos incluían lo que era la tradición de la iglesia. Finalmente, la tradición y la Biblia las tenían al mismo nivel, no había mayor diferencia. Y ahí hubieron hartos roces, y bueno, y los protestantes reafirman esto de la sola escritura, ¿cierto? Y los católicos después, más adelante, reafirman que la revelación especial es acerca de está en la Biblia y en la tradición. Y esto lo reafirman en algo que se llamó el Concilio de Trento, que fue un concilio súper largo y que tuvo muchas sesiones. Y en la cuarta sesión, de hecho, lo pueden googlear algunos si quieren, en la cuarta sesión aparece, ¿cierto?, que la Biblia y la tradición, o la escritura y la tradición, finalmente son parte de la revelación especial de Dios hacia las personas. Y uno puede decir, bueno, efectivamente los protestantes después de esto, ellos ya zanjaron sus bases, ¿cierto? Rayaron la cancha, como podríamos decirlo, con las 5 solas, y finalmente quedó que la Biblia, obviamente la escritura, es parte de la revelación especial de Dios hacia el hombre.
Y en esta revelación especial, ¿cierto? Es a través de ella en la cual se nos muestra cómo el hombre puede ser salvo, ¿cierto? Porque a través de la Biblia finalmente podemos ver que el hombre es un pecador que ha ofendido a Dios, ¿cierto? Y que finalmente el hombre tiene una deuda con Dios que finalmente debe pagar, pero en ella se nos muestra que Cristo intercede por nosotros. Entonces, yo pensaba y decía, esto está súper bien, porque finalmente, claro, son las bases de nuestra fe como protestantes, ¿cierto? Todos los años hacemos nuestros cultos de la Reforma y recalcamos todo esto, pero a pesar de que ya han pasado muchos años, uno se da cuenta que hay ciertas cosas que quizás se han ido perdiendo. Y aquí tengo varias imágenes, y con esto vamos a ir entrando en algunas conclusiones. Para nadie, ¿cierto? Para nadie ha sido indiferente o ha salido harto en las redes sociales, en televisión, más en las redes sociales, ¿cierto? Que el Papa, ¿cierto? Habló de que finalmente las personas gays podían casarse porque finalmente todas las personas son hijos de Dios y finalmente, bueno, el típico cuento que conocemos, ¿cierto? Que Dios ama a todas las personas. Pero existe una diferencia entre ser hijo de Dios y ser criatura de Dios, ser creación de Dios. Y ahí esa diferencia es abismal. Y finalmente, si uno dice, bueno, ¿por qué pasa esto y por qué se hacen estas declaraciones? Es finalmente porque la base en la cual se están sustentando finalmente no es la escritura, que es lo que debiera ser. Todos conocemos, ¿cierto? La típica frase de Martín Lutero, que al menos que se me demuestre por medio de la escritura, no me voy a retractar de lo que he dicho, porque mi conciencia, ¿cierto?, es cautiva de la palabra de Dios y no es bueno ir contra la conciencia. Y cuando nos comenzamos a alejar de estos principios, ¿cierto?, de lo que son nuestras bases, comienzan a suceder justamente estas cosas que vemos, declaraciones que no tienen nada que ver con lo que la Biblia nos dice. Y analizando más allá, después uno se da cuenta que finalmente esto no está sujeto finalmente a una sola religión en particular. De hecho, estamos envueltos en nuestro día a día a través de declaraciones y actitudes que van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y aquí voy a poner varias fotos. Una de estas, ¿cierto? Lo que aparece ahí es el horóscopo, el famoso horóscopo, que de hecho es cosa de ir al negocio, comprar un diario y abrir la última hoja, y lo primero que uno va a encontrar va a ser el horóscopo, ¿cierto? Y hay un montón de gente que ve su horóscopo para ver cómo va a estar la semana, y así sucesivamente, y en realidad son cosas muy, muy generales, pero es algo que ya es común, ¿cierto? Que está impreso en nuestra sociedad. De hecho, cosas de encender la televisión también, y en los mismos matinales tienen gente que no solo ve el horóscopo, ¿cierto? Sino que también está el tarot, ¿cierto? La gente que quiere saber lo que le depara el futuro, y es cosa, como decía, encender la tele, ver los matinales, y uno va a ver que hay gente leyendo el tarot y dedican una cantidad de tiempo increíble para ver las cartas y todo esto. Y finalmente ya no solo eso, ¿cierto? Tenemos más personajes, ¿cierto? El famoso Pedro Angel que sale en el canal, ya el simple apellido como de Angel debiera causarnos algo raro, pero finalmente es algo que ya está en nuestro inconsciente, que se plasmó en nuestra sociedad. Y no solo eso, yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, yo voy a poner esta imagen y sé que a muchos se van a recordar de esto. Esto que está aquí, esa pulsera, la famosa pulsera, ¿cierto? Pulsera biomagnética de los 11 poderes. ¿Cuánta gente no anduvo con esa pulsera, ¿cierto? Y después salió una que era una versión mejorada de la pulsera, una pulsera 2.0, y que finalmente alineaba la energía en las personas, y la gente las compraba. Era una simple pulsera, pero finalmente estaba ahí. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto, queridos hermanos? Que a lo mejor quizás puede parecer gracioso en cierta manera, pero lo más triste de esto es que había muchos cristianos que usaban esta pulsera, y peor todavía, hay muchos cristianos que hoy en día, ¿cierto?, siguen viendo el tarot, siguen viendo su horóscopo para ver lo que le dispara el destino, pero muchos de ellos
en realidad ni siquiera leen la Biblia para poder conocer la voluntad de Dios para su vida, que es lo más triste de todo. Finalmente depositan su fe en cualquier otra cosa. Este caballero que está aquí, yo sé que a lo mejor no es muy conocido, pero este caballero es como el creador, el que sentó las bases de la meditación, de hecho trascendental, y de aquí derivan varias líneas así, lo que es el yoga, sale gran parte de esto. Este caballero se llama Bhagwan Oucho, y finalmente fue una secta enorme que se radicó en los Estados Unidos, compraron terreno, y de hecho estuvieron casi al borde de una guerra civil porque ellos se trataron de tomar la ciudad prácticamente en la que estaban, envenenaron a un montón de gente, fue una cosa horrible la que sucedió. Y finalmente tenemos todas estas meditaciones trascendentales de esta gente que hizo un montón de cosas y hoy en día también, ¿cierto? Tenemos muchos cristianos que practican todo este asunto. Y esto no solo se ha expandido quizás a las cosas más seculares que podamos ver, como mencionamos, ¿cierto? Como el tarot, cosas que podemos ver en la tele, sino que también se ha ido expandiendo al mundo evangélico en general, ¿cierto? Tenemos a esta señora que se llama Ana Méndez, que es una profetisa, lo que ella dice, ¿cierto? El título que ella tiene, la profetisa Ana Méndez. De hecho, hay varios videos de ella, y de hecho dice que los billetes hablan, y hace todo un espectáculo que se puede ver. Otro quizás de los más conocidos, ¿cierto? Que podemos ver hoy en día, este famoso señor, Cash Luna, que también han hecho todo un negocio con la fe. De hecho, ya el nombre cash, que es dinero en inglés, también debiera causarle algo a la gente, pero finalmente eso ni siquiera es algo para llamar la atención. Dentro de estos mismos movimientos, ¿cierto? Tenemos a este otro personaje, el apóstol Guillermo Maldonado, ¿cierto? Que también han lucrado con la fe, y finalmente, gracias a estas personas, por lo general, a todos los evangélicos los meten en el mismo saco. No, así son todos iguales. Y tengo otra imagen de acá, una iglesia metodista. Si pueden ver la llamita que está en la cruz, esa llamita tiene los colores de la bandera LGTBI. Y esto finalmente es algo que se ha expandido muy rápidamente y que está pasando en realidad muy desapercibido hoy en día. Muchas de estas iglesias, ¿cierto? Ya tienen pastores gays que casan, ¿cierto? De hecho, son comunidades homosexuales que están dentro de la misma iglesia. De hecho, hay una página que se llama como Cristianos Gay, que ahí aparece un listado con todas las iglesias gay finalmente, y dentro de eso también no existen solamente iglesias pentecostales, ¿cierto? También hay iglesias protestantes también que han caído en esto. De hecho, en Estados Unidos, como las dos grandes iglesias que existen presbiterianas, tienen una división entre ellos mismos. Y finalmente, todas estas iglesias han caído en esto por una sola cosa. Es porque han dejado finalmente de lado los principios de Dios. Lo que la Biblia finalmente dice para nosotros y lo que la Biblia, ¿cierto?, ordena cómo debe ser en la iglesia. De hecho, muchas de estas iglesias que hoy día tienen pastores gay y todo esto, comenzaron teniendo pastoras. Más allá, ¿cierto?, de la controversia que va a existir, muchos de ellos ordenaron pastores y dicen, bueno, no hay problema que la mujer sea pastora, finalmente la iglesia tiene que avanzar, ¿cierto?, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, y nombraron una pastora y decían, bueno, no, si esto finalmente queda aquí, no va a tener mayor problema. Pero finalmente, claro, eso no quedó allí, siguió avanzando, y hoy ya se han desviado abiertamente a lo que la palabra de Dios debe decir. Y hay un principio que los protestantes ocuparon, ¿cierto? Era un lema, que era el semper reformada, que ellos decían que la iglesia, ¿cierto?, está llamada a estar siempre reformada. ¿Y qué querían decir con esto, cierto? Que la iglesia constantemente debe estar revisando lo que está haciendo, debe estar revisando sus principios, debe estar revisando sus prácticas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente somos
humanos, ¿cierto? Somos personas que vivimos con el pecado y producto de eso es muy fácil que nos desviemos de nuestros principios, que nos desviemos de lo que la Biblia dice, aunque muchas veces no queramos o muchas veces se hagan las cosas no con mala intención. El lema de la iglesia protestante en un principio era justamente esto: debemos estar llamados a estar reformándonos internamente, estar revisando lo que estamos haciendo, estar revisando lo que creemos. Pero finalmente esta revisión, ¿cierto?, de lo que creemos, no es finalmente decir, bueno, mira hermano, la Biblia aquí dice esto, así que lo que estamos haciendo está mal. Eso es algo burdo, ¿cierto? Una lectura muy superficial, sino que el concepto de estar llamado a reformarse como iglesia es hacer un estudio profundo de lo que la Biblia quiere decir. De hecho, eso fue también lo que produjo la Reforma Protestante, ¿cierto? Martín Lutero, como sabemos, ¿cierto? Como se ha mencionado, lo mandaron a estudiar. Él entró a estudiar la escuela de los agustinianos, que era una de las escuelas más exigentes en ese momento que existía. Y finalmente, a través de un estudio no superficial, sino que de un estudio profundo, estudiando lo que son los idiomas originales de la Biblia y todo esto, finalmente él se dio cuenta y contrapuso lo que le habían enseñado con lo que la Biblia decía, y evidentemente, bueno, la Biblia tiene más autoridad, ¿cierto? Él decía que los mismos concilios que se están contradiciendo constantemente porque un papa dice algo y después en la próxima encíclica el otro papa contradice al otro, entonces no hay algo claro. Finalmente decía, por sobre todo esto tiene que estar la Biblia. Y eso es producto, como decía, no de un estudio superficial, de un estudio simple, sino que de un verdadero estudio, de un estudio profundo, y no solo eso, sino un tiempo también de oración finalmente, porque Dios también es el que abre la mente de las personas, ¿cierto? Dios es quien ilumina. Si creemos que la palabra de Dios es verdaderamente inspirada, verdaderamente exhalada por Él, tenemos que pedir a Dios, ¿cierto?, que dé dirección a su iglesia como debe ser. Y si es necesario sacar algunas cosas en las cuales la iglesia puede estar mal, por mucho que nos duela, pero está conforme a la Biblia, tenemos que hacerlo, ¿cierto? Y también gloria a Dios por eso, porque también Él da la capacidad de que la gente pueda notar justamente esto. Y acerca de este personaje que menciona, que era San Agustín, él tenía una frase que es bastante conocida, que decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y muchos de los problemas que mencionaba en delante, ¿cierto?, acerca del tarot y todo esto, que la gente se inmerse, es justamente por eso, porque la gente está buscando distintas formas, ¿cierto?, de poder tener una mejor vida acá, ni siquiera pensando en el más allá, sino en el hoy, tener un mejor pasar hoy en día, tener una vida más cómoda, más placentera. Y hay gente que a lo mejor sí puede ser que si no, yo efectivamente quiero alcanzar la salvación o quiero llegar al cielo, pero no me acomodo o no me agrada lo que la Biblia dice, porque lo que hay que hacer es mucho. En cambio, esta otra persona me está ofreciendo esto que es más cómodo. Entonces, claro, puedo tener quizás los medios y yo creo que así lo voy a hacer. Y esto lo podemos ver porque Jesús también lo dijo en Mateo capítulo 7, dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Finalmente, todo esto que a lo mejor podría parecer en algún momento gracioso, ¿cierto? La pulsera, el tarot y todas estas cosas, para la gente es la puerta ancha, es lo más fácil que lo que ellos ven, y finalmente mucha gente, como dice, ¿cierto?, nuestro Señor, entra por esa puerta, por la puerta ancha, porque se ve que el camino es más fácil. Pero finalmente Jesús dice: yo soy la puerta, ¿cierto? Y me hace sentido esta frase de San Agustín, ¿cierto? Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Que el Señor sea constantemente tocando nuestros corazones, que sea moviéndonos para poder, ¿cierto?, no quedarnos sentados y viendo para cualquier otro lado.
el principio de sola escritura, si bien es cierto, ocurrió hace bastante tiempo atrás, ya de la Reforma Protestante, creo que hoy en día, en nuestro tiempo, ¿cierto?, sigue más vigente que nunca. Es cosa de ver a nuestro alrededor, como mencionaba, no solo de encender la tele, sino ver muchas veces cosas que están haciendo otras iglesias. Eh, Creo que es tiempo, ¿cierto?, de que dejemos muchas veces de, sí, ver la Biblia y estudiarla superficialmente, sino hacer un estudio más profundo, cada uno, no solo los dirigentes, ¿cierto? Cada uno de nosotros como miembros. Quizás cuántas cosas cambiarían en nuestra sociedad si realmente como cristianos tomáramos la Biblia, la palabra de Dios en serio y hiciéramos un estudio más profundo acerca de ella. Yo creo que muchas cosas cambiarían en nuestra vida, primeramente, ¿cierto? Y también en nuestra iglesia, querido hermano. Y el llamado es este, así como hace 500 años atrás, ¿cierto?, se produjo esta reforma protestante, este movimiento impulsado finalmente por la palabra de Dios, que fue la que mostró la verdad a las personas, que no dejemos ese principio de lado, que lo mantengamos más vigente que nunca, que así como la iglesia está llamada, está reformada, que podamos hacerlo hoy en día, que veamos lo que tenemos que hacer como iglesia, y no solo como iglesia, sino cada uno como cristiano, ¿cierto? A veces es necesario cambiar las cosas que estamos haciendo si vemos que la Biblia nos muestra algo que estamos haciendo que es incorrecto, aunque como decía nos duela, pero también dar la gloria al Señor porque Él nos está mostrando también nuestros errores. La Biblia, ¿cierto?, dice que Él comenzó la buena obra en nosotros y Él va a ser el que la terminará. Así que con mayor razón dar la gloria a Dios por cada uno de esos, y porque, como mencionaba, la reforma yo creo que no ha terminado, ¿cierto? Debemos estar más latentes que nunca y también estudiar la Biblia, no solo por eso, sino porque en ella encontramos cómo podemos, ¿cierto?, tener nuestra salvación. En ella se nos muestra la persona de Jesucristo, quien murió por cada uno de nosotros. Y que ese principio, ¿cierto?, ese mensaje no solo quede en nosotros. Como iglesia, ¿cierto?, estamos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación, no solo para nosotros mismos, sino para nuestro entorno, para la gente que no conoce acerca de Dios. Y eso evidentemente lo encontramos, obviamente, en la escritura. Más allá de que la gente pueda ver un montón de cosas hoy en día, ¿cierto?, que la gente pueda poner su fe en cualquier otra circunstancia, que nosotros estemos ahí mostrándole que lo que ellos necesitan finalmente es la persona de Jesucristo en sus vidas, y que eso no lo encontrarán en ningún otro lado más que solamente en la Biblia, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga, que tengan una buena semana y que finalmente no seamos indiferentes a la palabra de Dios, porque no es cualquier libro, como menciona, ¿cierto? Es algo que es Dios mismo hablando a cada uno de nosotros. Los dejo con eso, queridos hermanos.